Resultó urgente ratificar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México para no mezclar en el Senado las agendas migratoria y comercial. Pero mientras en el Senado mexicano la aprobación del Tratado de Libre Comercio ha transitado con rapidez, habrá que ver qué es lo que sucede en Estados Unidos y en Canadá. No todos están a favor del tratado. En las próximas 6 semanas, en el Congreso de los Estados Unidos, podría estar definiéndose el modelo económico futuro de México. Esto es En la Mira. Comenzamos. Arrancamos la conversación en la mira sobre la ratificación del TEMEC. A veces es más difícil la negociación de los tiempos con los tratados comerciales que de los mismos contenidos. Y pues ahora cada país está midiendo sus tiempos para la ratificación. En el caso de Canadá, las elecciones pesan mucho para saber cuándo debe ratificarse. En el caso de Estados Unidos, cuándo arrancan las campañas y cómo pueden favorecer o no a Donald Trump o a los demócratas. En nuestro caso, déjenme poner una hipótesis, nos surgía separar las agendas, no hacer que en el Senado se disputara por un lado la discusión sobre la migración y del otro lado la ratificación del tratado. En fin, se están acomodando las agendas. Yo lanzo la pregunta, ¿se acomodarán también como para que tengamos tratado en los 3 países este año? Yo creo que en el caso, como tú dices, en nuestro caso, en el caso de México, hay que citar a Borges, no nos une el amor sino el espanto, ¿no? Entonces, había que sacar migración. Esto es el jardín de los senderos que se bifurcan. No, yo creo que en este sí, pero ahí une el espanto, hay el temor a los aranceles, hay coincidencia en eso, sale el TEMEC rápido. Habrá que ver que, como tú decías, los tiempos en Estados Unidos y Canadá son muy complejos. Si en Estados Unidos no sale antes de que concluya este periodo legislativo en el Capitolio, va a ser muy difícil de que salga, porque después ya va a estar de lleno en la discusión presupuestal de Estados Unidos y la campaña electoral. Entonces va a ser un tema complejo, difícil. No creo que los demócratas hayan quedado muy satisfechos con la posición de México en el tema migratorio y en la relación con Donald Trump. Entonces habrá que ver qué es lo que sucede. Y Canadá está en su propio proceso electoral, donde el señor Trudeau tampoco la tiene nada fácil, ¿no? Yo creo que Canadá no representa mayor problema, obviamente México tampoco, ya lo vimos, pero Estados Unidos sí. Los expertos le ven muy pocas posibilidades de que los demócratas aprueben el tratado, el TEMEC, el antiguo Tratado de Libre Comercio renovado. Como tú señalabas, Jorge, esto tiene que hacerse preferentemente antes del receso legislativo, porque cuando vuelvan al Congreso los estadounidenses en septiembre, ya estará muy caliente el tema electoral en ese país. ¿Es ahora o después? Va a ser muy complicado. Y de por sí en este momento está muy difícil. No creamos que la tenemos ganada con los demócratas. Se hizo el trabajo más complicado y se logró en noviembre firmar con la administración Trump y Canadá un acuerdo de libre comercio para su ratificación en los congresos. Ahora venía lo que es menos difícil, convencer a los demócratas, y no la tenemos en la bolsa. Yo creo que el asunto más difícil de superar con Donald Trump y los demócratas es que la confrontación entre ellos se ha llegado a un nivel en donde no le van a aprobar absolutamente nada. No solo que ya empezó la campaña, sino que las descalificaciones, los insultos. Escuchaba hace un par de días a Nancy Pelosi, a la líder demócrata, diciendo I'm done with him, ya estoy con él, ya acabé, ya no hay más que hacer con él. No se puede hablar, no hay nada que hablar, es un mentiroso, es alguien que no tiene capacidad de negociación. Vámonos a lo siguiente. Yo quisiera verlo, dijo,
yo no quiero verlo no como presidente, yo quiero verlo en la cárcel. Y cuando ya estás hablando de esos niveles de confrontación, dices tú, bueno, ¿y a qué horas va a pasar el tratado? Acuérdense que el tratado es un modelo, digamos, de ganar para todos. Los demócratas, más allá de las diferencias con México, yo veo difícil que le puedan dar el dulce al señor Trump. México trató de convencerlos de que, bueno, podía ser una ganancia para todos. No creo que estén en ese nivel. Yo tendría razones para el optimismo. Y déjenme hacer el contrapunto. Los documentos de análisis económico que están surgiendo ya en Estados Unidos apuntan a un 2020 con desaceleración, si no es que recesión económica. Así es. No hay peor escenario para un gobierno en turno que enfrentar recesión y quererse reelegir. Si a esto se añade un tratado no ratificado, es decir, la incertidumbre que se genera en muchas de las bujías del desarrollo económico de Estados Unidos que están ligadas a Norteamérica, el costo para Trump puede ser altísimo, que le van a reclamar por no haber ratificado, echaste a perder la economía justamente en año electoral. Y del otro lado, pensando otra vez hacia el 2020, veo complicado que los demócratas quieran cargar con ese muertito con tal de ganar la elección. Es decir, reventar, estallar, dinamitar la economía estadounidense y también la mexicana, de paso, y de luego la canadiense, con tal de hacer que sea su candidato y el que gane y Trump pierda. Me parece que son cálculos que están jugando y desde esta lógica sí vería un Trump diciendo: tiré a la basura el tratado anterior que no servía para nada, el peor de la historia. Y miren, puse el mejor de la historia y por eso apuesto por el crecimiento. Pero el problema es que no puede echarlo para atrás. Si rechazan el TEMEC, para poder echar para abajo el Tratado de Libre Comercio vigente, le tardaría también otro periodo. 6 meses. Sí, claro, pero la inversión se acorta, los negocios se restringen. Tienes toda la razón. No, a ver, afecta como variable la recesión. Pero la racionalidad en Trump no funciona de esa manera. Ese es el problema. Y Trump no es el problema. Es que yo En creo este momento Trump no es el problema. El problema son los demócratas, creo yo, y el tema de los demócratas va a depender mucho de cuál de las corrientes demócratas en su propia lucha interna, porque no hay un candidato o una candidata clara en el Partido Demócrata, se termina imponiendo en esta lucha. Quizás si no salen estas semanas y comienza el proceso electoral, es que, un personaje como Bernie Sanders, se presente o no Bernie Sanders, o se presente alguno... Sí, claro, de los llamados populistas, ¿no? Demócratas, no van a querer el tratado. Si se impone otro personaje más moderado, más cercano a la globalización, por supuesto que va a tratar de impulsar el... Me parece que la lucha interna demócrata es muy importante en este momento para saber qué posición van a tomar. Si lo hacen de aquí al receso legislativo, hay mucho tiempo para procesar eso, incluso ya que comience bien la campaña. Si se van hasta después de septiembre, ya vamos a estar en plena primaria. No vas a entender ahí tu argumento a partir de los tiempos. Es que habrá candidato demócrata hasta principios del año que entra. La ratificación se tiene que dar este año. Es decir, no va a pasar que alguien se imponga y entonces se defina. No. Primero se define y luego se impone. Yo lo que digo que antes del receso sería lo ideal que saliera la ratificación del tratado. Después del receso, ya en septiembre, hasta principios del año próximo va a haber candidato, pero ya la lucha por la candidatura ya comenzó. La efervescencia va a estar, la efervescencia va a estar y todo va a ser lucha por la candidatura. Yo no veo en Trump el problema. Él hizo este acuerdo, no obstante haber dicho que no quería nada. O sea, se le convenció en un asunto muy importante. Sí, tengamos libre comercio con México, con reglas, etcétera, como estaba en el anterior Telecán, con algunas modificaciones. Ahora el problema está en el bando demócrata. Es decir, ahí no le quieren dar ni sal ni agua a Donald Trump. Yo creo que el tema fundamental aquí radica en la capacidad que tengan de separar toda la agenda, que es una agenda de confrontación, de un tema que termina siendo, como decía Ricardo, de seguridad nacional. Es decir, señores, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá se terminó negociando, se terminó manejando dentro de un acuerdo donde los propios demócratas pusieron algunas condiciones que finalmente se acordaron y en ese sentido podría manejarse. Yo la veo sumamente difícil. El único elemento positivo por donde yo diría se puede colar es esta consideración económica que algunos grupos dentro del Congreso fuesen los que, impulsando una lógica de integración de libre mercado, lo lograran. Y por eso creo que es importante que se apruebe en México y se apruebe en Canadá,
para Sí, de esa manera eso va a decirles, pasar. señores, Hay aquí está la hay un jugada. punto adicional respecto a esto que no es menor. La actual administración desarticuló, vamos a llamarle así, todos los grupos de lobbying que había en Estados Unidos que trabajaban particularmente, entre muchas otras cosas, en el Congreso estadounidense, con la idea de que era muy caro. Recordemos cuando Marcelo Ebrard después quiso crear una oficina allá en Washington precisamente para atender esos temas. Ahora están y de lo vuelta, cierto- ¿no? Van a estar de vuelta ahora. Sí, bueno, O sea, pero en esta has- circunstancia, con el pero has tiempo perdido, encima. has perdido tiempo y ahora están, desde el tema de los aranceles del 5%, Claro. han tratado de reconstruirlo, pero has perdido unos meses entre que se aprobó el TEMEC y originalmente el tratado en sí y se desarticuló esa red. Ahora han pasado meses que han quedado en el Yo vacío. quiero regresar nada más un momento al argumento de los demócratas. A ver, es cierto que los demócratas en alguna época representaron a los trabajadores, a los famosos blue collars, y desde luego estaba ligado a los sindicatos. Pero si uno ve hoy ese voto, es un voto más bien que se le ha pegado a Trump, en su mayoría. De hecho, ese es el voto que le arrancó a los demócratas. Y en cambio, los demócratas lo que tienen son las dos costas, que son lo más global que hay. Es decir, más global que California, imposible. Ustedes imagínense el costo para los demócratas de no ratificar el tratado en California. Ricardo, o imagínenselo en las costas. Ricardo, Es decir, no nos tienes que convencer a nosotros. no, pero lo que digo es que no me interesa convencerlos. Lo que sí me atrevo a decir es que el perfil del electorado demócrata hace que los líderes del demócrata se contengan frente al intento de no ratificarlo. No sé, es más, tienen no sé. incentivos para No sé, ratificarlo. porque Sí, mira, los Bernie alia- Sanders estaba en contra del tratado de libre comercio Y Elizabeth y Warren del igual. tratado el Transpacífico. Y obligaron en la campaña Hillary Clinton, en la campaña pasada, a decir que estaba en contra también del tratado Transpacífico. Que firmó su Entonces, sí, claro, TPP. no es tan así. Sí, el TPP, perdón. Y yo veo que tenemos un gran aliado allá para presionar a los demócratas, que es la Cámara de Comercio, es decir, Claro. la concanaco de los Estados Unidos. Pero nos faltan más aliados. Hay que hacer el trabajo con los demócratas. Tienes toda la razón. Decirles no les conviene ser responsable de que estalle una recesión. Bueno, no recesión, por lo menos una caída fuerte en la economía de los Estados Unidos. Pero eso hay que hacerlo, hay que negociarlo. Y creo que ahí nos hemos visto un poco lentos. Yo creo que el punto aquí central es hasta dónde la racionalidad de los demócratas para decir tenemos que conjuntar un triunfo en común, poder hacer que los demócratas y los republicanos vean en el tratado México, Estados Unidos y Canadá un elemento de ganar y tener Para eso hay finalmente 6 semanas, ¿eh? que- Nada más. 6 semanas para se llegar y acabó. decir aquí estamos, vamos a ganar y en función de eso, gracias a la aprobación del Senado mexicano y también en el Parlamento allá en Canadá, poder finalmente conseguir esa victoria. Se nos termina el tiempo, nos vemos la próxima semana aquí en La Mira.